Cuando empecé este proyecto supe inmediatamente que lo primero sobre lo que quería hablar era contestar la pregunta: ¿qué es la cerveza? No es una pregunta tan sencilla como lo pensaba. Primero caí en las garras de Wikipedia, de la cual extraje la siguiente definición. Se denomina cerveza a una bebida alcohólica no destilada, de sabor amargo que se fabrica con granos de cebada, u otros cereales cuyo almidón, una vez modificado, es fermentado en agua y frecuentemente aromatizado con lúpulo. Correcta sí, pero no lo que yo esperaba. Entonces llegué a la conclusión de que si quería definir lo que era la cerveza, tenía que saber más sobre ella, conocer su historia. Así que me di a la tarea de investigar un poco en diferentes libros, podcasts y artículos al respecto. Me topé con cosas increíbles, historias impresionantes y sobre todo mucha información que no es de tan dominio público. Cosas que habrían cambiado la percepción sobre esta bebida a muchas personas. Así encontré el tema del que quería hablar en este primer podcast. Un poco sobre su historia, bastante resumida. Empecemos como se debe, desde el principio. Bienvenidos a Incerveza Felicitas, el blog que vuela en forma de podcast semanal en donde cada episodio hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Ha sido unos meses muy inciertos, lo sé, pero creo que si algo puedo sacar personalmente de esta pandemia es que ha sido un gran motivante para echarle más chingados al trabajo, haciendo cheve, y me he dado un poco de tiempo que pienso dedicar a realizar este programa semana a semana. Aunque la idea original es tener siempre un invitado con el cual rebotar algún tema en específico o a quien entrevistar, quise practicar primero yo solo. Así que si alguien te compartió este programa y no tienes ni idea de quién soy, déjame presento. Mi nombre es Slem Torres, un primero que nada entusiasta de los fermentados en general y de la cerveza en lo particular. Inicié mis pininos en esta bebida por allá del 2011 con un pequeño blog llamado Incerveza Felicitas, donde escribía sobre las cervezas que iba probando y artículos sobre lo que aprendí en el camino, así como un par de consejos y recetas de las cheves que yo hacía en mi casa. También después empecé a realizar catas con un buen amigo, Mudo Martínez, que fue quien ayudó mucho a que este proyecto creciera a ser más que un blog. Y realizábamos estas catas mes a mes donde literal cajueleábamos cheves del gabacho, ya que no había tantas opciones en su momento en la ciudad, para volverlo un poquito más atractivo. Con el crecimiento de las microcervecerías locales, esas catas se transformaron en otro tipo de evento completamente distinto, que fueron los local craft beer. Los primeros fueron bastante más conservadores para los números actuales. Por ejemplo, en 2013 tener 100, 150 personas en un martes probando y tomando cheve de productores locales fue un logro que todos celebramos de sobremanera. Y años después se volvieron esos mini festivales cada quincena en donde fue el tío en Constitución, donde debutaron un gran número de cerveceros locales. Eventos que muchos de la vieja guardia cervecera local extrañamos un chingo. Para muchas personas, que a lo mejor no lo recuerdan como Local Craft Beer, tal vez lo recuerden como los juevesitos en el tío. Fueron tiempos muy divertidos y bellos, pero afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar en ese lapso en Lúpulo Cerveza Store como vendedor de pie, así que seguramente si fuiste a la tienda en algún momento te atendí y espero haberte recomendado bien. Años después, y gracias a esta obsesión, no solo con tomar cerveza sino aprender sobre ella y hacerla en casa, tuve la oportunidad de trabajar en Brasino Cervecería aquí en la ciudad, y un par de años después me uní al proyecto de Justicia Divina Cervecería, que es donde estoy actualmente, como Ranfla Manager y director de El Pedito, o al menos así me autodenomino. Proyectos más, proyectos menos, pero en resumen eso es un poquito de mi historia trabajando para esta industria, pero no hablemos más de mí, sino de lo que realmente importa, la cerveza. No se sabe con certeza cuándo fue inventada esta bebida. Muchos se achacan este logro, pero jamás podremos saberlo con exactitud. Aunque se cree que emergió alrededor de 9000 a.C., posiblemente en Mesopotamia o Egipto. Lo que sí sabemos es que sin cerveza no habrá civilización, así de huevos. Los arqueólogos han investigado y creen que la razón por la cual las tribus dejaron de cazar y recolectar alimentos a su paso para estancarse en un sitio fue cultivar granos. No necesariamente para alimentos, sino para hacer una bebida fermentada que vendría siendo el primer antepasado de la cerveza. En vasijas antiguas suelen hacer análisis químicos para saber su antigüedad y, de ser posible, lo que contenían estas. En muchas de ellas se encontrarán rastros de 3 cosas principalmente: pan, carne y una bebida alcohólica. Se cree que estas eran las usadas en festividades y reuniones con otras tribus para hablar de treguas, negociaciones, trueques, intercambios, matrimonios arreglados. Ya saben, lo normal en el norte del país para juntar familias.
En los 1700 a.C. se crea el Código de Hammurabi, famosas por ser una de las primeras series de reglas y leyes. Entre estas se encontraba obviamente alguna referencia para las cervezas. Desde aquí se iniciaba con la idea de legislar la bebida. Querían controlar el proceso, cómo se hacía y su calidad. Una de mis partes favoritas era que si el brevajero hacía un mal trabajo y su cerveza no estaba bien hecha, este era castigado siendo ahogado en su propia creación. Durante una importante cantidad de tiempo la cerveza era hecha principalmente por mujeres. Por muchos siglos se relacionaba el que al ser ellas quienes dan vida eran las únicas que podían generar la fermentación. Tiempo después, otro grupo de personas fueron los dedicados a realizar la producción de la cerveza. Por supuesto, los monjes. De hecho, estos fueron los primeros en comercializarla y en crear organizaciones cerveceras. No fue sino hasta el siglo X que los alemanes, específicamente los monjes bávaros, tuvieron la grandiosa idea de empezar a usar los lúpulos en la cerveza. Una práctica que obviamente se popularizó y empezó a usarse más y más en otras partes de Europa, entre ellos Gran Bretaña. Durante la Edad Media llegó la Gran Peste y los monjes en su gran lógica y entender se dieron cuenta que una de las fuentes de esta peste era el agua. Las ratas muertas eran arrojadas ahí, contaminando el líquido y produciendo esa maldita enfermedad. Por lo tanto, era más sano tomar cerveza que tomar agua, porque al producir esta tenían que hervirla, lo cual le quitaba mucho de los gérmenes y bacterias que esta contenía. Así que esta se volvió la bebida de todos los días de los monjes. Al decir que estos monjes bebían cerveza como agua, y de hecho más que agua, no quiere decir que vivían en una peda eterna. Sus cervezas no eran de muy alto en alcohol, de hecho eran entre 2,5 y 4 de alcohol por volumen. O sea, algunas eran más ligeras que una Cheve Light, por ejemplo. Pero esta cerveza suele ser lo que llaman Patersbier, Tafelbier, Enkel o también llamadas en algunos lados como Single. Y es una cerveza más ligera, fácil de beber y con ligero alcohol. Una cerveza de mesa, digámosle, para todos los días. Estos estilos en la actualidad no se suelen conseguir fuera del monasterio, pues son solo para el consumo de los monjes, aunque Chimay y Orval tienen una versión embotellada que es de hecho una rareza encontrar y muy codiciada entre los coleccionistas. Después tenemos las Dubbels, o dobles, que estas sí se comercializan, pero nacieron como una cerveza para echarse los domingos, beberla en su día de flojera y así tener un mejor descanso. Eran más fuertes, con mayor alcohol por volumen y cuerpo más robusto. Como se pueden imaginar, también hacían triples o tripels para completar el cuadro. Estas cervezas solo eran para fiestas muy especiales y ocasiones de celebración y de lujo, como la visita del rey o del obispo. Es por definición la cerveza más fuerte que hace la abadía, y solo es para festividades dignas de una cerveza así. Esta igual se comercializa y de hecho es un estilo bastante apreciado. Y las cuadrupel, bueno, aquí les voy a romper a más de uno el corazón seguramente, sobre todo los que son de la vieja escuela y tienen gratos recuerdos de lo difícil que era conseguir una Westblätter en 12. Este estilo no existe como tal, es solo marketing. Viene de los 80s, así que tampoco es como que algo de tradición. La abadía de Westmalle inventó la primera triple clara. Todas las cervezas en el mundo eran obscuras antes de 1700. Un poquito más adelante explicaremos esto. Lo cual se volvió el icono y pauta a seguir del estilo. Las demás abadías cambiaron sus tripeles a un color rubio, excepto la Trap. La Trap tenía dos triples, que era su clara y una oscura. Pero a los ingeniosos monjes se les ocurrió una brillante idea. Si su cerveza triple era ya fuerte y la oscura lo era más, ¿cómo solucionarían esto? Si la oscura no puede ser triple, fácil, pues la llamaron cuadrupel. Y esta es la verdadera historia de ese tan afamado y codiciado estilo que son las AB12 o cuadrupels. En 1492 y el descubrimiento de América, ¿saben qué encontraban haciendo los habitantes de ahí? Exacto, fermentados. El chocolate era una bebida hecha de semillas de cacao al cual podían agregarle maíz, miel y chiles. Y dependiendo del gusto se podía controlar la espesura y si agregarle espuma o no. Era exclusivamente para los reyes y nobles, sus sacerdotes y eventos que requerían una gran solemnidad. De hecho, en la época de la conquista fue de las cosas que los españoles no quisieron eliminar, pues disfrutaban mucho esta bebida también. Además de que Hernán Cortés se dio cuenta que era una gran oportunidad de negocio ahí. Siendo brutalmente honesto, tengo unas ganas tremendas de una cerveza inspirada en esta bebida. No suena nada mal mezclar maíz, cacao, chiles, miel, espesa. Y bueno, en otra parte del mundo, aunque en Alemania ya se había intentado antes, no fue hasta el 23 de abril de 1516 que Guillermo IV de Baviera decretó la Reinheitsgebot, o ley de pureza alemana. Esta ley nace con la intención de regular la cheve, pues había demasiados métodos y adjuntos en las recetas. No había un límite realmente en lo que podía hacer y ponerse en ella, y esto no le gustaba a Guillermo IV, alguien que seguramente se revuelca en su tumba cada que ve cualquier cerveza lanzada por Omnipollo. Su ley exigía que para que tú hicieras una bebida y la catalogaras como cerveza, esta debía contener solo 3 ingredientes: agua, cebada y lúpulo. Aún no se menciona la levadura, pues como sabemos, esta fue investigada
hasta 1880 por Louis Pasteur. Aunque algo más curioso es que un alemán llamado Anton van Leeuwenhoek vio bajo el microscopio este microorganismo y tomó nota de su existencia, pero lo hizo a un lado en su investigación, pues creía que no tendría ninguna utilidad. Esto casi 60 años antes de que Pasteur le diera el lugar que se merecía. Y así, muchachos, es como pierdes tu lugar en la historia cervecera. La verdad sobre la Reinheitsgebot o la ley de pureza alemana es que Guillermo IV de Baviera tenía la posesión y el control sobre la cebada. Entonces, al limitar que en la cerveza solo podía usarse este grano, él se volvía inmediatamente más rico. Aún hoy en día hay cervecerías que están muy orgullosas de la ley de pureza alemana, pues admitámoslo, debes tener un gran ingenio para lograr crear cervezas tan buenas y estilos tan variados cuando te limitan tanto. Bueno, después de eso no hubo muchas cosas importantes, ya que todo era muy rudimentario y casero. Recordemos que estoy hablando de los años 1500, 1600. Pero todo eso tuvo que pasar para llegar al punto de inflexión que nos trajo nuestra civilización moderna, la revolución industrial. Todas las cervezas antes del siglo XVIII tenían tres cosas en común. Eran oscuras, ahumadas y se avinagraban rápidamente. Para realizar el malteado de los granos aún no se inventaba una forma práctica para hacerlo. Se tenía que aplicar calor directamente de la única manera que se tenía en ese entonces, con fuego y leña. Esto provocaba que se tostaran los granos haciéndolos oscuros y de paso se ahumaran por la leña. Y la razón por la cual se agregaba es porque no había refrigeración. Aunque los lúpulos ayudan a conservarla mejor porque son preservativo natural, hacía que la cerveza en lugar de echarse a perder en una semana lo hacía en un mes. Y estamos de acuerdo que la tenían en barriles a la intemperie y no es el mejor cuidado para ella. Fue entonces que llegó la revolución industrial y las máquinas de vapor, mejorando a su paso el negocio de las cervecerías. Con la refrigeración artificial, que preserva mejor la cerveza, el ferrocarril que ayudaba a su transporte y, lo más importante, ya tenían la forma de generar calor indirectamente para el malteado, provocando que no se tostaran ni se ahumaran. La suma de todos estos factores terminó en la creación de las cervezas claras que conocemos ahora. El primer registro de una ale clara viene de mano de los ingleses, los cuales, como sabemos, generaron muchos estilos a partir de ahí: bitters, mild ale, pale ale, strong ale, old ale, barley wine y las IPAs. En las demás partes de Europa también empezaban a usar las maltas claras, pero ellos se inclinaron a la otra familia de estilos, generando así las primeras lagers claras. Aún no se diferenciaba la levadura especial para hacer lager. Como sabemos, hay dos tipos de levaduras principalmente, las Saccharomyces para ale y las Saccharomyces para lager, pero esto no evitaba que ellas se hicieran a bajas temperaturas y normalmente dentro de una cueva o sótano. De hecho, lager es un término alemán que se usa para decir guardado. Esto se hacía porque las temperaturas en Alemania y zona de Baviera no eran las mejores para hacer cerveza de estas características, que fermentan a temperaturas más bajas. Entonces lo mejor era tener los barriles donde fermentaban bajo tierra para que estos no sufrieran de esas variaciones de temperatura y se mantuvieran frescas. Fueron tres las ciudades principales en dictar cómo deberían ser las lager claras. Primero tenemos a Pilsen, en lo que es hoy República Checa, creadores del estilo más famoso en el mundo, las Pilsner por supuesto. Por ejemplo, Pilsner Urquell. La leyenda es que si vas a la cervecería en la misma ciudad de Pilsen, puedes conseguir Pilsner Urquell sin filtrar y directo del barril, que es, tengo entendido, una de las experiencias cerveceras que debes tener antes de morir. Afortunadamente es una cerveza que podemos conseguir fácilmente aquí en México, y si tienes la oportunidad de encontrarla en lata o en barril, dense el gusto por favor. La otra ciudad es Viena, en Austria, ciudad natal de otro estilo muy popular, sobre todo en nuestro país, la Viena Lager. Este se popularizó mucho en México ya que Maximiliano I de la Casa de Hamburgo era fanático de ella. El estar en nuestro país exigió que se hiciera a su gusto. Es por eso por lo que aquí se hacen también muchas de ese estilo, a diferencia de otros países latinoamericanos. Por último tenemos a la representante alemana, la ciudad de Múnich. Aquí se inventaron algunos estilos famosos, el más icónico, la Helles, que son cervezas ligeras, refrescantes y con bajo alcohol, perfectas para el verano. La Weihenstephaner original es una de las mejores del estilo y cómo se me antoja una brita. Pero no fueron las únicas, también se inventó la Munich Dunkel, que es parecido a la anterior, pero usa un par de maltas oscuras para darle un sabor ligeramente acaramelado. Un claro ejemplo, aunque a lo mejor muchos dirán que no es el mejor y estoy de acuerdo, pero no deja de estar bastante sabrosa, la Negra Modelo. Ya estamos en la época del siglo XIX, en la cual no tengo mucho que decir fuera de nuestro país, así que es el momento perfecto para tomar el tema de la cerveza y México. El 6 de julio de 1542, Alonso Herrera obtuvo el permiso para establecer su cervecería por parte del emperador Carlos V, con la condición de que un tercio de las ganancias obtenidas de esta empresa fueran para la corona española.
Además, el fabricante junto a los ayudantes del mismo tenían que trasladarse hasta el lugar donde se pondría la cervecería. Nada de que yo la mando poner y me quedo acá en mi casa. Ni madre. El lugar donde fue puesta esta empresa aún se desconoce. En el Reino de la Nueva España la producción de la cerveza no se desarrolló muy bien, ya que se abusaba de su consumo porque mexicanos, y esta fue sancionada por las autoridades como la única forma en que parece que les funciona desde entonces y hoy en día, subiendo impuestos. Además, el pueblo mexicano también estaba muy amarrado a sus raíces y teniendo bebidas tradicionales de antes de la llegada de los españoles como el chocolate, el aguardiente, el pulque, el vino de caña, los ponches, la chicha, la zambumbia y mi favorito el tepache, pues la cerveza no les interesaba mucho. Lo sabroso e interesante viene después de la independencia de México. Muchas personas se peleaban los derechos de producir cerveza en el país. Thomas Guillons y Charlie Mayret reclamaban como suyo el permiso a producirla, mientras que Miguel Ramos Arizpe afirmaba que esta ya se estaba produciendo en Texas y en Puebla. Pero fue Justino Toillón a quien se le concedió el privilegio de establecer una fábrica de cervezas en la CDMX. En 1813, Justino elaboró la cerveza más popular en los primeros años de México, llamada la del Hospicio de los Pobres, ya que la fábrica se encontraba en la calle Revillagigedo, donde por muchos años estuvo un albergue para indigentes. En 1845 el suizo Bernard Bolgard pone también en la Ciudad de México una cervecería llamada La Pila Seca, usando malta oscura elaborada de cebada 100% mexicana secada al sol y mezclada con un poco de piloncillo. Esta fue la manera en que las demás cervecerías también empezaron a trabajar la malta. No fue hasta 1865 y 1869 que se fundó Cervecería Toluca por Agustín Maréndez y Cervecería Cruz Blanca por Emil Derker, que se empezaron a producir las primeras y famosas lager mexicanas. Esta última cervecería solo duró hasta 1898. Y aquí es donde empieza la historia emocionante. Nos brincamos al 1886 y con el señor José Calderón, quien funda en la Su Majestad Ciudad de Monterrey la empresa Fábrica de Cerveza y Hielo de Monterrey. 3 años después, Calixto Piazzini funda la cervecería Piazzini, también en la ciudad, pero en 1890 se la traspasa a Francisco Sada Gómez y él, junto a José Calderón, Isaac Garza y José A. Muguerza, fundan la famosa e importantísima cervecería Cuauhtémoc con el apoyo del brevajero Joseph Schneider. Nos pese a quien nos pese, no podemos negar que es una parte muy importante en la historia de la cerveza en México y sobre todo en la ciudad de Monterrey. Después, en 1985, se fusionaron esta empresa junto a Cervecería Moctezuma. Ahora, por el otro lado, tenemos que en 1925 se fundó la Cervecería Modelo en la Ciudad de México, donde Pablo Díaz Fernández y Miguel Ollamburu serían los principales protagonistas en el crecimiento de esta empresa. Estos hicieron magia con la cervecería, salvándola de crisis económicas y poca aceptación en el centro del país, pero como buenos emprendedores lograron sacarla adelante diversificando productos, metiendo publicidad y buenas decisiones, comprando otras empresas posicionándola así para los 60s, como la cerveza más popular en México. Compraron Cervecería Pacífico, la cual fue inaugurada en 1901, y Cervecería Estrella en 1954. En 1979 compraron Cervecería Yucateca, mientras que abrieron plantas en diversas partes del país. En el vecino del norte también hubo una importante historia cervecera que nos compete y todo inició con la prohibición norteamericana. Esta se da ya que grupos extremistas querían eliminar el salón americano. Ya saben, ese lugar clásico que sale en las películas de vaqueros, que es como un burdel con prostitución, bebidas alcohólicas, juegos apuestas, peleas de gallos, peleas entre gente, balaceras, básicamente Tijuana. Hubo mucha política en el proceso e historias muy buenas, pero lo importante es que para 1920 la prohibición empezó. Dejó un par de cosas buenas en Estados Unidos. Muchos americanos venían a nuestro país, pues aquí no existía una ley que lo prohibiera, lo cual fomentó que emergieran más cervecerías en el norte de México, haciendo que aún en nuestros días las lager mexicanas sean muy apreciadas por los norteamericanos. Ya que se levantó la ley seca en los Estados Unidos, había muy pocas empresas vivas. Algunas sobrevivieron pues cambiaron su producto a elaborar algo llamado Near Beer, que solo era una cerveza con muy o nada de alcohol, lo cual era un cadillo en el fondillo para las cervecerías, porque tenían que hacer el producto como siempre y luego desalcoholizarla, y eso es un desmadre. Pero bueno, había que sobrevivir. ¿Cuál fue el premio? Que al ser de las pocas cervecerías que podían brindarle a la población alcohol, inmediatamente después de que se levantara la ley. Curioso, la misma noche que se volvió a legalizar las bebidas alcohólicas ya tenían barriles y barriles y barriles de cerveza lista. Ya que regresó la venta al público, el norteamericano no estaba acostumbrado a las bebidas alcohólicas. Claro, siempre estuvo el contrabando y bares clandestinos, pero que existiera cómo conseguirlas no quiere decir que todos se lo fueran a tomar o lo bebieran con la misma frecuencia. Ya en el momento en que tuvieron la elección de poder hacerlo,
y cualquier persona mayor de edad podía comprarse su six-pack de cheve, este no estaba acostumbrado al sabor. Las macrocervecerías sobrevivientes tomaron la acertada decisión de regresar las pale lagers y agregarles un poco de maíz y arroz para aligerarlas, algo que la población norteamericana agradeció mucho en ese tiempo. Esto también fue beneficioso para las cervecerías porque bajaban costos y vendían más. Después empezó la parte más importante para sus ventas estratosféricas, la publicidad. Podemos estar de acuerdo o no con sus estrategias, pero como emprendedor tengo que admirar mucho de sus prácticas y colmillo en el negocio. No llegaron a donde están, no más porque sí. Pero bueno, empecemos con 5 fechas importantes en el mundo de la cerveza artesanal. Primero y mi favorito, en 1950 en la Universidad de Dartmouth se inventó el deporte universitario de el beer pong. Dios lo cuide por mucho tiempo y que sigue fomentándose en los colegios. Y hablando un poquito más en serio, en 1965, pensemos que estamos en una banca viendo hacia el mar en la ciudad de San Francisco, tomándote una sabrosa Anchor Steam, cerveza local, muy sabrosa y refrescante. Frente a ti pasa el dueño de la cervecería y te pregunta, ¿te está gustando esta cheve? A lo que tú afirmas, obviamente, para que te termine diciendo, es una lástima, mi cervecería está en quiebra y va a cerrar sus puertas. ¿Te lo imaginas? Bueno, esto le pasó a Fritz Maytag, y entonces él tomó la decisión de comprar la compañía y levantarla, lo cual obviamente por supuesto pasó. No fue fácil en lo absoluto, era una cervecería bastante descuidada, pero esto nos demuestra cómo con pasión por tu trabajo nada es imposible. Y nuestro va a tener un legado familiar que te apoye económicamente y comercialmente. En 1977 nació lo que sería la primera microcervecería después de la prohibición a mano de Jack Mauldif, una pequeña empresa llamada New Albion Brewery, la cual duraría solo 5 años, pero empezó el movimiento inspirando al siguiente gran iniciador de la cerveza artesanal, en 1980, Ken Grossman, de una cervecería llamada Sierra Nevada. Su famosa Pale Ale es la que se dice que salvó el movimiento pro craft beer, pues inspiró a muchísimas personas a crear sus propias cervezas, y no es para menos. Aquellos que han tenido el gusto de probarla sabrán que es una gozada hoy como hace 10 años, así como hace 30, y pues larga vida al Cascade, que ya no tiene la fama que debería. En el año de 1982 empezó otra leyenda americana, Yakima Craft Brewing Co., que fue la que dictaría cómo serían los típicos brewpubs americanos. Y a partir de aquí todo fue hacia arriba. Podríamos hablar de muchas otras partes importantes, como inició Stone Brewing Co., de la invención de las dobles IPAs, la Black IPA, cómo se le ocurrió a Goose Island añejar cervezas en barriles de bourbon, hasta los inicios de las NEIPAs del región noreste. Pero aquí quiero hacer una recomendación. Si te interesa involucrarte profesionalmente en la industria cervecera, no puedo más que recomendarte el libro de Audacity of Hops. Habla sobre toda la historia norteamericana de la cerveza artesanal y aunque no te vaya a ayudar a hacer mejor tu producto, sí te abrirá los ojos a cómo sí y cómo no empezar un negocio. Las anécdotas de ahí son unas joyas. Después de toda esta investigación me merezco una cheve. Aprendí muchísimo en todo esto. Leí libros muy buenos, di con blogs muy curiosos y me topé con publicaciones antiquísimas. Pero lo más importante, fomentó más mi beer geek interno. Espero les haya gustado y queden picados para lo que está por venir en este podcast. Les prometo que no voy a decepcionarlos, al menos al principio. Y bueno, al final y después de todas estas investigaciones, lecturas, programas vistos y notas tomadas, sí pude definir a la cerveza. Para mí, la cerveza es felicidad. Muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como Inservicio Felicitas y te invito a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.